Jumping out the whip, shit cold. Watching my stepgram froze. Most my days spent alone. Same with my bro, he knows. Gotta pay dues. Walking in mud, you can check my shoes. Tryna bite this, might chip your tooth. Tryna come with you, fake no room. Bienvenidos al episodio número 35 de Esto es en Serio. Hola gente, por acá Andrea y Joe, como siempre acá para ustedes, para un episodio más bastante interesante el día de hoy. Tengo especialmente yo muchas cosas para decir que quiero conversar. Polémico. Ustedes saben que de vez en cuando nosotros nos venimos acá con unos temitas controversiales porque nos gusta agitar las aguas en estos tiempos de cuarentena en los que tenemos mucho tiempo para existencializar. Meternos con los conservadores, con Bueno, la familia. Antes de comenzar, queríamos, por supuesto, recordarles que pueden seguirnos en nuestros Instagrams, @enseriopodcast en Instagram y @caso01, el mío personal. Y Joe Presents. Luego también pueden seguirnos en Twitter, igual @enseriopodcast. Y contarles que ahora tenemos un chat, un grupo de Discord al cual se pueden unir. Si no saben qué es Discord, probablemente hagamos un par de historias en nuestras redes sociales y las dejaremos en historias destacadas y también en Twitter para que se enteren cómo pueden unirse. Discord es como un chat /foro que pueden utilizar para estar en contacto constante con nosotros, para que participen en las discusiones que abrimos, nos dejen comentarios, interactúen con otros miembros de la comunidad, y además vamos a estar haciendo próximamente streaming a través de esta aplicación que se pueden descargar en el móvil o en el celular, y lo que queremos es acercarnos un poco más a nuestra comunidad. Si no saben qué es Discord, pueden entrar a una página que es muy buena que se llama Google. No le den bola yo los quiero, y seguramente les vamos a estar dejando algunas historias mostrándoles cómo se pueden unir al grupo. El enlace para la invitación va a estar en nuestro Linktree, en nuestro enlace que tenemos en el Spotify, en nuestra bio de todos lados, Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, en todos lados. Y allí, cuando ya tengan una cuenta de Discord, que tengan la aplicación descargada en el móvil o estén en un ordenador, pueden darle al enlace para ser invitados, para que acepten la invitación al grupo básicamente y se puedan sumar y comenzar a interactuar con nosotros. Repetimos, vamos a tener ahí chats con discusiones abiertas para que puedan comentar. Vamos a hacer streaming, probablemente ya les estaremos avisando los días de algunas discusiones en vivo que vamos a estar haciendo y que vayan comentando, y eso va a ser lo próximo, así que estén pendientes de eso. Y un saludo para nuestros Patreons, Ana, Gaby, Rupert, David y María Ángela. ¡Yay! Nos quedó bien improvisado. Muchas gracias a nuestros Patreons por ayudarnos a hacer esto posible. Por último, recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, Google Podcast, Anchor y Deezer. Bueno, así que siempre compartan y compartir, sigan, like, suscribirse, por favor. pasarle al amigo. Ahora que estamos en cuarentena, maratón de Esto es en Serio. Y escriban, porfa, pongan en sus historias que están escuchando el podcast, cosas así, por favor, gracias. Ya para esta altura ya habremos publicado 1 o 2, dependiendo de cuándo salga episodios secretos en nuestro Patreon. Así que tenemos allí contenido exclusivo. Nuestro Patreon es patreon.com/esto es en serio. Allí se pueden, si quieren, sumarse a nuestra comunidad de Patreons y apoyarnos, pues vayan allí. Está buena, hay buenos temas. Se los agradeceremos con el corazón. Además, ustedes se están suscribiendo allí a Esto es en Serio sin censura, donde somos nosotros mismos puramente sin ningún tipo de restricción. Así que, bueno, ya para comenzar, el tema que queremos charlar hoy es el tema de la prostitución y sobre nuestras posturas al respecto. En lo personal, yo tengo una de las cosas que quiero charlar con ustedes es sobre lo que, según mi teoría y la de muchas estudiosas del tema, estudiosas y estudiosos del tema, sobre lo que originó la penalización de la prostitución. Y no solo me refiero a la penalización a nivel legal, sino también a nivel social, porque es algo que está
muy mal visto, algo que se considera inmoral, prohibido, Tabú. algo tabú, que no va con los estándares sociales más adecuados de, bueno, todo lo que implica el trabajo sexual está satanizado, Mal visto. por decirlo así. Creo que esto se remonta hacia el momento en el que el cristianismo en Occidente nos condicionó a la imagen de que una mujer debía comportarse de una manera, y de cómo el cristianismo nos condicionó a que todas las mujeres teníamos que ser lo más similar posible a la imagen de la Virgen María. En lo personal, creciendo en una casa religiosa, yo crecí con esa imagen de que lo más parecido a ser una mujer, digamos, correcta, era ser virgen, era ser pura, era ser casta, era ser esta imagen de ser, si se quiere, sumisa. Si bien la imagen de la Virgen es una imagen que bien tiene mucho estatus y como mucho poder en lo que es la religión cristiana en general, tiene una sola faceta, que es la faceta de una mujer virgen, una mujer pura, una mujer no pecadora y una mujer santa, por decirlo así. Entonces, este condicionamiento de cómo todas las mujeres teníamos que aspirar a ser ese tipo de diosa para estar en lo más alto que podíamos alcanzar, este patrón y esta enseñanza que nos fueron inculcando desde pequeñas, sobre todo, repito, en Occidente, nos fue llevando de a poco, aún en familias no religiosas o aún en familias no católicas, toda esta imagen de esta figura fue adquiriendo un peso social que fue condicionando o fue satanizando la imagen o la posibilidad de que una mujer pudiera ser un ser sexual. Sí, porque tampoco es que es una diosa, o sea, no es una diosa, porque no puede ser más que el hombre. O sea, tiene que ser una señora de su casa, pero que respete a... No, claro, pero me refiero, en el cristianismo, la Virgen es la madre de Dios. Sí, por eso, pero no es más que Dios, ¿sabes? O sea, lo Claro. que quiero decir. Sí, sí, por supuesto, exacto. Es una virgen, o sea, es virgen, hay que darle respeto, pero no puede ser mucho más que Dios, que es Jesús. Estuve escuchando un podcast que me recomendó Joe, por cierto, que se llama Mujer Vestida, creado por la escritora colombiana Vanessa Rosales. Ella entrevista en uno de sus episodios, que es el 3.0, que se llama El miedo visceral a la mujer, brujas, hechiceras y figuras femeninas. Ella entrevista a otra escritora que se llama Susana Castellanos, de Subiría, quien es una estudiosa de lo femenino en la literatura y del feminismo en general. En este podcast que estuve escuchando se analiza mucho todo esto que les estoy contando y sobre cómo el origen de la imagen que se tiene y sobre todo lo que nos condiciona a nosotras las mujeres socialmente y muchas de las injusticias sociales que se dan actualmente hacia todo lo femenino, va a recaer en toda este condicionamiento social religioso que viene ocurriendo desde hace en ocasiones cientos de años. O sea, ni siquiera no es algo nuevo, es algo de literalmente cientos de años. En este podcast, además de conversar sobre lo de la Virgen María que les estaba comentando, ellas comentan como antes del auge del cristianismo en la sociedad moderna, ellas comentan acerca de que en las civilizaciones politeístas, como lo era la antigua Grecia o lo era en la civilización nórdica, había imágenes, había diosas que eran mujeres con personalidades con personalidades mucho más complejas, que en comparación con la Virgen María, que tiene una sola faceta, tenían como un lado oscuro, además de un lado como muy, por ejemplo, en el caso de Afrodita o en el caso de Atena o en el caso de Freya,
pueden ejemplificar diosas de la guerra o diosas de la belleza, pero también hay historias de cómo de repente en el caso de Hera, que era una diosa muy celosa, o cómo había diosas que no podían tolerar no ser las consideradas las más bellas, entonces se ponían histéricas. O sea, como estos cambios de humor o de ánimo que desde principios de la humanidad tenemos las mujeres, porque tenemos esta cantidad de hormonas y esta capacidad de ser seres que tenemos la habilidad de reproducir, de tener hijos, como todo esto actúa en nosotras para comportarnos de una manera única, y como todo esto asociado a lo femenino se entiende y se ejemplifica como algo complejo. Y es como que todas esas facetas se simplificaron para vamos a eliminar todo esto que no entendemos y vamos a dejarlo en que la mujer debe ser casta, pura y virginal. Bueno, porque si te vas al principio de los tiempos del catolicismo, quienes escribieron la Biblia eran puros hombres. Exacto, básicamente. Y digamos, una de las figuras femeninas más interesantes en la Biblia, que es María Magdalena, quedó relegada a ser papel secundario. Un papel secundario y además mal vista, ¿sabes? Como que quizás puesta en segundo plano porque no nos interesa esto. Y todas esas facetas de lo femenino que son reales fueron quedando relegadas y asociadas con cosas negativas. Todo lo que tenía que ver con lo hormonal, lo temperamental, lo sexual, fue asociado con cosas malas, y se fue como alterando un poco lo que es la visión o lo que es la imagen de lo que debe ser correcto para después compartirlo con la sociedad, ¿no? Entonces se fue tergiversando de a poco, se fue transformando, no tergiversando, se fue transformando la imagen de la mujer de que había literalmente hace cientos e en muchos casos miles de años, hasta la sociedad moderna en la que terminamos teniendo una perspectiva de lo que debe ser una mujer completamente irreal, porque no es cierto. Hay otras civilizaciones, por ejemplo en las celtas, en la que la mujer está asociada con la naturaleza. Por ejemplo, la diosa del bosque, están las hadas, la luna está asociada con la mujer, con los cambios de ánimo, con todas esas entidades tienen como una asociación femenina. Y si se fijan, tiene que ver con el misterio, con lo nocturno, con lo temperamental, con lo cambiante, y eso viene desde hace mucho tiempo, y en muchos casos es todo cierto, porque son características que nosotras las mujeres tenemos. La fertilidad y todo eso. Y cuando pasamos a la época moderna en la que el cristianismo se apoderó de Occidente, todo eso, repetimos nuevamente, fue dejado a un lado y llegó el monoteísmo, se creó a Dios como ser superior sobre todas las cosas, y socialmente se entiende que es como una imagen masculina. Nunca se llega a interpretar, a pesar de que en la Biblia dice que Dios es Dios y ya, ni hombre ni mujer, tuvo un hijo que es Jesucristo, pero ya, o sea, no es simplemente una entidad todopoderosa, pero se le atribuye como una imagen masculina pero socialmente. No exacto. Es como se le llama Dios, no se le llama diosa, se le debería llamar diose. Ya ve. Diose. Bueno, y todo esto, estoy haciendo toda esta antesala porque más adelante todo esto terminaría desembocando en que la mujer sea un ser sexual se termina viendo como algo negativo, porque todas estas percepciones se van convirtiendo en que todo lo que signifique no ser casta, pura y virginal, o no ser algo que el hombre pueda controlar fácilmente, es negativo. No lo necesito, no lo quiero, no lo entiendo, y por lo tanto lo descarto. La prostitución es una de las profesiones más antiguas del mundo. Si nos vamos a
hace 6.000 años hay documentos en la civilización en Sumeria donde ya había leyes para proteger el trabajo sexual. Igualmente, en la antigua Grecia también había leyes para proteger el trabajo sexual. Incluso las mujeres ofrecían su cuerpo como adoración a los dioses. Había cultos sexuales porque se consideraba que eso era una ofrenda. Y no fue sino hasta la Edad Media y en el Imperio Romano cuando se comenzó a ver la prostitución como algo inmoral. Porque entonces ahí ya empezaron a entrar en juego un poco los tabús. Ya en esta época, después de Cristo, si se quiere, estamos hablando ya más o menos en el siglo VI y en los alrededores, ya en esta época el cristianismo tenía bastante fuerza y comenzaron a haber discusiones sobre lo inmoral, lo no inmoral, sobre si se debía hacer o no, a pesar de que eran épocas sumamente liberales, porque la gente se practicaba el sexo de manera muy libre, pero aún así lo que era intercambiar el cuerpo a cambio de otra cosa se comenzó a interpretar como algo que no era correcto. Ya en la época moderna, estamos hablando ya del siglo XVII, siglo XV al siglo XVII, comenzó a haber como todo un auge de enfermedades de transmisión sexual. Entonces se comenzó a dar cuenta en gran masa las sociedades de que necesitaban hacer algo al respecto. Entonces ya desde esa época se comenzó, digamos, en la América ya colonizada por Cristóbal Colón, años 1500 más o menos, ya se comenzó entonces a hablar un poco sobre, tenemos que controlar esto porque la gente se estaba muriendo por enfermedades. Y salto mucho más adelante hasta la actualidad, todas estas discusiones de lo moral, de lo inmoral, terminaron decantando en que, como venimos diciendo, lo que es la religión cristiana en Occidente tomó mucho poder y a lo largo de los años se fueron penalizando en la mayoría de los países lo que es el trabajo sexual. Y detrás de esto, toda la antesala que hicimos antes, porque más allá de que los gobiernos lo hayan hecho para tratar de frenar un poco lo que no sabemos cómo controlar, porque cuando un gobierno prohíbe algo es simplemente porque no tiene otras opciones. En el caso... Sí, o sea, lo prohíbe y también porque tiene un interés sobre eso, pues también. Claro, exactamente, tal cual. Lo prohíbe muchas veces no por las razones más éticas, realmente. Nunca está buscando el bien de la gente. Exactamente. Realmente está muy comprobado que el hecho de que esté penalizada la prostitución más bien incrementa la posibilidad de que exista tráfico de mujeres, mercado negro, prostitución de menores, etcétera, etcétera. Eso no es algo que haya dejado de existir porque la prostitución esté prohibida. Y la prostitución tampoco ha dejado de existir desde hace 6.000 años, por lo cual no va a dejar de existir. Entonces, nuestro punto acá es que el analizar cómo toda esta imagen negativa de la mujer que actualmente todavía muchas personas tienen y cómo toda esta imagen de lo que debemos y lo que no debemos ser nos ha condicionado como mujeres en la actualidad desde hace cientos de años, ha ocasionado todos estos problemas sociales que tenemos actualmente y que pudieran en muchos casos y en mi opinión personal ser no arreglados completamente, pero sí prevenidos despenalizando la prostitución. Porque gran parte de los problemas que tenemos y de las luchas que el feminismo tiene van por ese lado, porque el tráfico de mujeres, la prostitución de menores, la trata de blancas, 1000 cosas suceden por este motivo, porque es una industria, si se quiere llamar industria. Es que todo lo que genera el gobierno, que prohíbe el gobierno, siempre va a generar un mercado negro aparte. Es un negocio demasiado lucrativo. Es muy lucrativo porque es un negocio tabú, porque es algo que está mal y es algo que es muy, si se quiere, buscado, deseado por muchas personas. Claro, porque ahí entramos con el tema de la doble moral también, de... como te diría un Wilkerson ahorita, pero si yo amo a las mujeres, a mí me gustan las mujeres,
yo no ando diciendo eso, o sea, yo no... Y por el fondo, cuando le dices, bueno, pero ¿qué opinarías si tu hermana fuera prostituta? Y ahí sí como que cambia la cosa. Claro. Ahí te va a decir, no, no. Claro, porque en nuestra sociedad sigue pesando mucho el que dirán o el estatus que yo quiero tener en algo tan simple como mi entorno directo. Mis compañeros de trabajo, mi familia, mis amigos, la imagen que los demás tienen de mí, a pesar de que yo sea o no sea de una clase social específica, alta, baja o media, ese estatus que tú puedas tener o esa imagen que tú puedas tener sigue teniendo mucha importancia. Entonces, a la mujer se le prohíbe hacer esas cosas, pero el hombre, o por lo menos a muchos hombres, cuando están reunidos en grupo y cuando, por ejemplo, cuando los niños están adolescentes, le dicen, vamos para que la pueda, no sé qué. Y eso es como que el logro del año y tal. Exacto. Para ellos. Pero entonces, si puedo ir, puedo como tomar ese servicio, satisfacer de esa persona, pero cuando estoy dentro de mi casa lo denigro. Es muy loco porque uno de los insultos que está considerado más graves en nuestra sociedad que tú le puedas decir a una mujer es que le digas prostituta, por decirlo, digamos... Censurado. Exacto, censurado, por decirlo. Hijo no, de... no groseramente. Pero bueno, eso es uno de los insultos como más estigmatizados y ya de por sí eso nos da mucho para pensar. ¿Por qué? El ser pro, ya hemos explicado por qué, pero es algo que tenemos que pensar constantemente. ¿Por qué el ser prostituta está mal? Si es algo que se hace todos los días, es algo que mucha gente busca todos los días y aunque no se quiera aceptar, no va a dejar de existir. Entonces, ¿por qué estamos luchando contra algo que siempre va a seguir existiendo? Por supuesto que a los gobiernos les conviene que esté penalizado porque los negocios que tienen bajo cuerda les dan muchísimo dinero. Y si la prostitución fuera legal y existiera, si se quiere, un tarifario para de lo que las mujeres tienen que cobrar o los hombres, porque no lo comenté, pero en la antigua Roma ser un prostituto hombre también estaba mal visto, no solo las mujeres. Entonces, independientemente de si eres hombre o mujer, que exista una tabla de precios y que tú puedas cobrar tu 15 y tu último y que te den tu cajita de Navidad por ser un trabajador sexual, eso al gobierno no le conviene porque se le cae el negocio que tiene por detrás. Se le cae de repente todas las cosas turbias que está haciendo a escondidas de la gente. Entonces no les conviene. Y eso es la verdadera, para mí, allí, no solo con respecto a la prostitución, para todas las que tenemos una lucha con respecto a la imagen de la mujer y sobre lo que se espera de nosotras como mujeres, para allí es donde está el epicentro por lo que nosotras tenemos que luchar. Sí, es que volviendo al tema de la palabra, o sea, eso ya es algo muy importante porque empiezas a denigrar a las personas por medio de la palabra o de la cultura o del normal o del ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Lo coloquial. Ajá, perdón. exacto. Entonces, por ejemplo, estaba viendo de dónde viene la palabra PUTA para una tierna amiga. Y dicen que la palabra viene del latín que significaba muchacha o chicuela o chica de la calle. Entonces ya ahí empiezas a darte cuenta que ya esa palabra es mencionar a la mujer. O sea, ya totalmente a la mujer se queda con esa palabra que es denigrante. Claro. O sea, que ni siquiera es porque es la persona que hace esto, sino que ya es, con ser mujer ya eres PUTA. Una de las cosas que cuentan que más me llamó la atención en el podcast de Mujer Vestida es que cuentan la historia de Lilith, que es una fábula que va también de la época de los sumerios, pero más que todo fue acogida nuevamente por los judíos. Lilith era una mujer que fue creada, que no fue la mujer para los judíos, la primera mujer no fue Eva, sino que fue Lilith, y fue creada del barro igual que Adán.
y Lilith se sentía con igualdad de condiciones que Adán. En una oportunidad fueron a tener relaciones sexuales y Adán estaba como sobre ella y ella le dijo que no quería, que quería estar ella sobre él. Adán le dijo que no porque él mandaba, porque él era superior, y ella mostró rebeldía, dijo que así no quería y se apartó. Dicen después, según lo que cuentan en el podcast, que bajan unos ángeles y hablan con Lilith y le preguntan que qué era lo que había pasado. Porque a todas estas Adán se puso a llorar. Entonces bajan los ángeles como a interceder en la situación. Bajan los ángeles a interceder en la situación y la conclusión al final es que los ángeles le terminan diciendo a Lilith, mira, tienes que hacerle caso a Adán porque él es el hombre y él es el que manda en esta situación. Lilith le dice que no y la conclusión de la historia es que se la traga a la tierra y después ella termina siendo la diosa o la reina de los súcubos y los íncubos, que son demonios sexuales. Entonces, básicamente esto es como una fábula, lo dije muy resumido, esta historia tiene muchas variantes según quien la cuenta o quien la contó en su época, pero el punto es que es una historia de una mujer que por ser rebelde y por sentirse en igualdad de condiciones terminó siendo relegada al inframundo y siendo la reina de los demonios. Exacto, porque eso es algo que es muy común en las leyendas y todo eso de Lilith, que es un demonio, pues. Posteriormente nace Eva, que nació de la costilla de Adán, según lo que dice la Biblia, y entonces allí ya Eva no estaba en igualdad de condiciones porque nació a partir de Adán. Era la mujer creada a partir de la existencia del hombre. Lilith, que era la mujer creada a partir, igual condición de Adán, quedó relegada al inframundo. Entonces esta imagen de Lilith como una demonia de cabello rojo y ojos verdes fue posteriormente representada en muchísimas otras historias, como si vemos historias sobre vampiresas o sobre hechiceras y brujas, es muy común verlas de cabello rojo y ojos verdes, precisamente porque de esta fábula terminó decantándose en la religión judía toda esta imagen de la mujer no debe ser rebelde porque va a tener esta consecuencia. Sí, porque según la Iglesia Católica en su principio mostraba a la mujer como, bueno, débil, porque como Eva también, que fue débil porque fue la que propuso lo de la manzana. Por culpa de Eva que es débil mental, proclive a hacer tratos con el diablo, no sé qué, que después de ahí viene la cacería de brujas y nos vamos a otro tema ya más profundo. Pero, en fin, está esto, pero tampoco solo se refiere a la cultura o a la religión católica. También está en la religión musulmana, que también a las mujeres se le trata como un ser inferior. Entonces, no solo es en la cultura, no solo es la iglesia católica, no queremos decir, o sea, lo que quiero que no se... Ahora estamos hablando de los judíos. Estamos hablando solo de la parte católica. Exacto. Pero es en muchas religiones que pasa esto. O sea, si vamos ahora a los judíos, esta es una fábula sumamente importante y va directamente a hablar sobre la sexualidad, sobre cómo la relación de una mujer con la sexualidad siempre tiene que ser a expensas de lo que el hombre quiera. Y si no, vas a pasar a ser un demonio o vas a pasar a ser algo considerado negativo. Y entonces de aquí salen a ser muchas mujeres representadas posteriormente como brujas, como esta imagen de la bruja, que hacía pactos con el diablo, de algo misterioso que no puedo entenderlo. Y mataba niños. Exacto, y si lo vemos realmente como lo que era simplemente una imagen de una mujer fuerte, independiente, quizás rebelde, pero misteriosa, que tenía muchas habilidades y capacidades que los hombres no podían entender. Recordemos que muchos años después ocurriría la Inquisición, que fue básicamente una de las cacerías de brujas más grandes de la historia, donde se mataron no sé a cuántas mujeres por ser aparentemente brujas. Sí. Y imagínense ustedes la repercusión social que eso tuvo luego, que termina decantando en todo lo que ya conversamos. Sí, es como buscando domar a alguien, o sea, suena muy dramático, pues, pero si te pones a ver es darle hasta que seas
como dócil, frágil. O sea, Correcto. buscar una forma de hacer a la persona, alguien que es muy rebelde, volverlo frágil y dócil. Es dándole y dándole, dándole palo hasta que ya no hable más. Cuando muchas feministas hablan sobre, muchas feministas que son un poco más de derecha, por así decirlo, que tienen un poco de ideas, me refiero de derecha, Fachas. aunque saque un poco la piedra aquí a José Roberto que me está mirando feo. Lo que me refiero es a las feministas que están metidas en la política en partidos considerados de derecha. En España, por ejemplo, feministas del PP o de Vox, que en muchas ocasiones han salido hablando en contra del colectivismo, con lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Cuando muchas de estas feministas salen a decir que no consideran que en la sociedad haya estigmas que estén realmente en contra de lo que es ser una mujer, a mí estas cosas me molestan un poco porque sí que las hay. Y todo esto que estamos conversando es completamente la prueba de que las hay. Y que son estigmas que no estamos ni cerca de desentrañar como sociedad. Pero ni cerca, al contrario, creo que estamos peor de lo que se estaba antiguamente. Y bueno, volviendo al tema un poco más de la prostitución actualmente. Hay países que ya tienen que son legales las prostitutas. Alemania, Holanda, Nueva Zelanda, creo que son los 3 más importantes. Y Uruguay también. A Uruguay. Después hay algunos en los que, como en los países nórdicos, me parece que son Noruega, Dinamarca, Suecia, creo que Finlandia no, pero hay otro que está por allí cerca que también está penalizado comprar sexo pero no venderlo. Es decir, si yo soy una prostituta y ofrezco proactivamente mis servicios, no me meten presa. Pero si tú los compras, o sea, si a ti... Es rarísimo. Si a ti te encuentran buscando los servicios, te pueden meter preso. Es muy raro. O sea, es básicamente... O sea, es como que la marihuana es legal, pero el que la compra va preso. ¿What? Y eso pasa en muchos países. Está despenalizada la marihuana. No, el consumo, pero no la venta, ponele. Pero ¿de dónde la sacas? Exacto. No tiene sentido. Esto es lo mismo. Esto es exactamente lo mismo. O sea, la ley, entre comillas, protege a las prostitutas, pero entonces no tienen cómo trabajar porque si me busca un cliente... Claro, porque ¿quién va a querer comprar si me va a meter preso? Exacto, porque entonces si me busca un cliente, me van a meter preso. Claro. No tiene sentido. Hay diferentes posturas en lo que respecta a la posición política de penalizar o no. Las positivas, entre comillas, está la regulacionista y la liberacionista. La liberal, pues. La que busca regular y la que busca liberar. La que busca regular es como estos países nórdicos que lo quieren despenalizar, pero no están 100% de acuerdo en legalizar. Entonces... Claro, eso debe ser que quieren legalizar, pero con unos controles ahí súper de gobierno. Entonces en estos países, como en México, por ejemplo, que ponerle impuestos. En México está despenalizado, pero hay unos vacíos legales horribles que entonces no es como que si fuera ilegal. No van a meter presas a las prostitutas, pero igual sigue habiendo tráfico de mujeres, igual sigue habiendo prostitución de menores, porque la ley no protege el trabajo sexual. Por ejemplo, en Uruguay sí es legal y tengo entendido que tipo las mujeres tienen que tener su control mensual, tener una tarjeta de salud, o sea, como que está bastante regulado. No sé si está bueno o malo, o sea, tipo en impuestos, si es que le sacan plata por esto. Me imagino que ese tipo debe ser como un monotributo autónoma de prostituta. Pero no, o sea, no me parece que 100% bien, porque todo lo que mete la mano al gobierno está mal, pero hay una cierta comodidad para las personas que quieren tener esa profesión. Claro, a ver, y después está la postura liberal, que es como la postura de Uruguay o la postura de Holanda, Nueva Zelanda, Alemania, que ya básicamente dijeron, esto no lo podemos detener, sobre todo en Holanda, o sea, detengámonos en Holanda, con todo este tema del barrio rojo, y básicamente en Ámsterdam hay toda una cultura hay un lugar específico en la ciudad donde la gente iba a los burdeles. O sea, esto forma parte de la cultura de la ciudad. Entonces ya tú no puedes luchar contra eso, básicamente. Es imposible. Es que, o sea, siendo tú, o sea, si es la sociedad la que está haciendo
y tú como gobierno dices, o sea, eres como que la parte reguladora de la sociedad y la sociedad te lo está exigiendo, no puedes ir en contra. O sea, tú te debes a la gente. Entonces, si la gente te está pidiendo esto, tienes que hacerlo y ya. O sea, no cabe en la cabeza de nadie andar tratando de prohibir cosas cuando ya ves que la gente lo pide. O sea, es estúpido. Y el punto es que todas estas prohibiciones como vienen desde la perspectiva del miedo a no poder controlar lo poderosa que se vuelve una mujer, sobre todo una mujer o un individuo en general, Sí, porque cuando esté, no es necesariamente de mujeres, cuando a está veces. en control de su sexualidad, cuando está completamente en control y sabe que con su cuerpo puede conseguir cosas, porque es la realidad y eso es lo que le da miedo a mucha gente. Sí, la independencia. Y eso también habla del tema de, bueno, las prostitutas, que es la parte física, pero también hay muchos que se llaman ahora los sex workers, que son mujeres que no necesariamente tienen relaciones físicas, sino venden sus fotos o videos por internet, que también están ganando mucho en el mundo y también entonces las ven mal, porque a muchas las ven mal. En Australia pasó muchos casos de esto que era ilegal o que querían regular todo este tipo de cosas a las sex workers, que hubo muchas protestas de varias que se hicieron famosas. Es un tema que también es complicado porque la gente como que lo consume, pero si es alguien ha llegado a ti lo ves mal. Entonces es esa doble moral, porque muchas de estas mujeres tratan de ocultar su cara, ocultar su nombre real, porque las van a ver mal. Como pasó, por ejemplo, que te mostré otra vez en un video de Lindemann, es un grupo, una banda que es como industrial, metal, que es del vocalista de Rammstein. Él sacó un video de una canción de su último disco donde estaba haciendo, es como un video porno, y está él teniendo relaciones con un poco mujeres y tal, y luego descubrieron que eso lo habían grabado en San Petersburgo, en Rusia, y alguien filtró el nombre de todas las modelos que aparecieron en el video, y estas mujeres no podían salir de su casa porque las empezaron a amenazar los rusos, diciendo que eran unas prostitutas, que no sé qué y tal. O sea, y las tipas, o sea, tenían miedo por su vida porque las amenazaban de muerte. Imagínate y todo. en Rusia, que es una sociedad profundamente machista. Exacto, entonces es lo que quiere decir, o sea, eso existe porque en Rusia incluso es uno de los principales exportadores, digamos, de mujeres, actrices porno, de actrices además. porno, prostitutas para la Europa occidental. Entonces es como una super doble moral, porque hay gente, ellos saben que eso existe y Claro, pero claro, en vez de legalizarlo, obviamente abre un mercado negro que es súper chimbo, pero porque es que es una lucha de poder, Claro, ¿entiendes? exacto. Porque eso que a esa persona, a ese político, eso que lo doblega es que, o sea, ¿qué es lo que hace vulnerable a una persona? El deseo sexual hace vulnerable a cualquier persona. Entonces, entregarle poder a ese individuo que puede doblegarte o puede hacerte vulnerable es una posición que mucha gente no se puede permitir, no los quiere aceptar. Entonces legalizar la prostitución es básicamente aceptar, primero, chavo a los negocios turbios, dos, hola a la vulnerabilidad, le voy a entregar poder a estas personas. Cuando yo pudiera estar generando un negocio bajo cuerda que me va a generar ingresos y que además yo voy a controlar. voy a estar en control. Es esa sensación de estar en control. Es de tener todo, es de no permitir que la imagen, repito, en el caso de la mujer, y hablo de la mujer porque es mi caso, pero obviamente... Claro, es lo que te iba a comentar. Estamos hablando de la prostitución femenina, pero en el caso de la prostitución masculina, también está mal visto. Igual, es que es lo Exacto. que comentaba, desde la antigua Roma, tanto la prostitución femenina como la masculina estaba ¿Y inmoralizada. por qué tú crees que la masculina también está mal vista si es una cuestión femenina, o sea, si es una cuestión machista? Pero Porque yo creo que está mal vista, pero yo creo que no está tan mal vista como la de las mujeres. Yo creo que está mal vista si es una prostitución homosexual. Claro, pero es que ahí Y ya ahí volvemos ahí otra vez entramos al a tema, otro exacto. tema porque en general
sobre todo en sociedades como la Rusia, donde directamente ser homosexual es ilegal, Sí. todo lo que no es heteronormativo está mal visto. Entonces eso ya entra al mismo grupo de las mujeres. Claro, porque si tú ves, si ves la figura de un gigoló, el hombre, prostituto hombre, que se prostituye con mujeres, lo ves como ay, el tipo es un sabroso. Crack. Es una joda, un ídolo, se pone su madre. Entonces, Me encanta que nosotros hasta hace 10 minutos estábamos como que hablando no vamos a decir groserías, una gente súper censurada. entonces es loco. Entonces, no es que la prostitución masculina sea mal vista, sino la prostitución homosexual está mal vista. Sí, es que vamos de vuelta a todas las cosas que no son heteronormativas o que no se acoplan a los cánones religiosos occidentales, bien sea que hablemos sobre judaísmo, sobre No, y los musulmanes, sobre también cristianos, no importa, o sea, evangélicos. en Occidente en general hay todos estos cánones que nos imponen que en caso de hombres que tienen que ser heterosexuales, que tienen que comportarse de cierta manera, porque los hombres también están sujetos Obligados a una serie de estándares sociales específicos, y en el caso de las mujeres, primero tenemos que ser madres, segundo no podemos ser seres sexuales, tercero tenemos que ser vírgenes, castas y puras, y tenemos que tener una sola faceta, no nos podemos descontrolar. En nuestra Latinoamérica se creó la imagen de la mujer cuaima porque los hombres simplemente no saben lidiar con... Y pasa cuarentena con la cual, hermano, me quiero matar. Porque los hombres no saben lidiar con con los arranques de histeria que muchas veces caracterizan a una mujer, que no lo justifico. Simplemente digo que es algo muy común que se puede trabajar, cambiar, mejorar e incluso erradicar, pero que estamos propensas a ser así porque así nos han criado en Latinoamérica. Dígame pasar la cuarentena con la cual y la suegra. Coño, vale. Entonces, creo que en resumen, la conclusión de este episodio es simplemente invitar a pensar a que todos estos constructos sociales han terminado ocasionando que la prostitución, tanto de hombres como de mujeres, sea penalizada, y en las consecuencias que esto tiene en nuestra sociedad, y en cómo las luchas del feminismo, que ojo, digo feminismo, pero el feminismo no solo lucha por la igualdad de las mujeres, el feminismo lucha por la igualdad de género, y como ya hemos hablado en este podcast, hay muchos géneros. Entonces, si el feminismo lucha por la igualdad, ¿por qué estamos de acuerdo con la penalización de la prostitución? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué consecuencias nos trae? ¿Y por qué seguimos empeñados en que estamos prohibiendo la prostitución para que no haya tráfico de mujeres cuando en realidad es lo contrario? Y las enfermedades y todo eso. O sea, es como que si es como si tú lo privatizas. Ponte como una empresa. Si tú vendes, o sea, eres prostituta, a ti no te va a interesar que tus clientes se enfermen porque vas a tener menos clientes. Entonces te vas a cuidar, obviamente, porque necesitas mantener tu negocio. Eso es como una empresa normal. O sea, si tú tienes que tratar bien a tus clientes para que vuelvan a ti. Entonces es ilógico este tema de se van a propagar enfermedades, no sé qué, porque es mentira. Mientras lo controles y lo hagas bien, no va a pasar nada. Por ejemplo, en otras sociedades como la japonesa, que si bien en la cultura oriental es completamente diferente, y no me quiero meter en esas aguas, pero no se puede ocultar que tanto la sociedad japonesa como la china, como la coreana, en la actualidad, sobre todo en Japón y Corea, hay una cantidad de machismo muy fuerte. Por ejemplo, en Japón están estos love hotels, que son literalmente unos moteles que son increíbles, son sumamente creativos, tienen habitaciones temáticas y son súper populares entre los locales y entre los turistas. En Japón hay un submundo demasiado grande dedicado a la sexualidad, al sexo, y me llama mucho la atención sobre cómo en estas culturas se sigue con el empeño de las mismas tradiciones y leyes convencionales de toda la vida. Sí, creo que hasta que no entendamos
cómo no depender de los gobiernos, y ahí viene mi tema, mis 2 centavos liberales. Pay 2 cents. Es que es eso, o sea, hasta que no exijamos nosotros como sociedad, si un político viene y nos quiere vender ciertas cosas, exigirle y decirle, ya va, ¿qué opinas tú de esto? ¿Y qué vas a hacer tú con esto? Y preguntarle y ver qué es lo que va a decir. Hasta que no exijamos esas cosas, no vamos a evolucionar como sociedades o mejorar como sociedades, porque decimos, bueno, voy a votar por esto porque me cae bien y ya, y no veo bien qué es lo que opina y qué es lo que va a hacer, y exigirle. Hasta que no hagamos eso es muy complicado. Seguiremos luchando, pero a veces va a ser una lucha que no va a llegar a nada, porque vamos a depender siempre de lo que hacen las leyes, que son los diputados y toda esa gente. Bueno, hasta acá nuestra charla Se terminamos como medio triste la cosa, pero bueno, si usted quiere promover eso, promueva a su iba a decir una palabra muy chabona, pero dale. Promueva su burdel local. No tanto eso, métase en Many Beats, en OnlyFans. Porque hay muchos burdeles que realmente que son malos, explotan. Sí. Y que ahí hay muchas mujeres que están siendo explotadas y que están siendo maltratadas, y no promovamos eso. Pero desde el punto de vista de la mujer, me parece muy interesante que tengamos esto en cuenta y que nos amiguemos con todas estas figuras de brujas, de hechiceras, de diosas, que realmente que nos podemos identificar con ellas y que nos empoderan, que realmente nos representan y que representan a todo lo que simboliza ser mujer, que no es una sola cosa, sino que son muchas al mismo tiempo. Y amigo, embrace su sexualidad y nada, no dejemos de satanizarlo y de verlo como algo negativo. Si tiene amigos que están en eso, tienen la duda de eso, apóyenlo y bueno. Pídale la tarjetica y usted la reparte. Exacto. ¿Sí? Comparte en Instagram su cosa. Es que es verdad, o sea, es que vamos con todo eso, el tema de también con las trabajadoras, las actrices porno y todo eso, que tienen un problema en la sociedad porque tienen que vivir, que es lo que yo te estaba comentando la otra vez, les prometemos que vamos a dedicar todo un episodio al tema de la industria del porno. Exacto, porque se lo merece. Sí, eso lo vamos a hablar luego, pero es lo que dice, tienen que ese grupo de gente tiene que mantenerse entre ellos mismos encerrados porque la sociedad no los acepta. Y bueno, entonces traten de aceptar a esta gente, por favor, gracias. Y compartir. Ahora por sí, Instagram. por favor, ya vamos a dejarlo hasta Terminamos. acá. Tenemos bastante rato charlando, pero bueno, es un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo. Es como mi misión de vida hablar sobre esto porque realmente me gusta un montón. Y necesario. Por favor, compártanme sus opiniones, compártanos sus opiniones en todas nuestras redes, en nuestro... Estamos activos ahí en el Discord, escriban Patreon, Instagram, sus comentarios, Twitter. Compartan en Instagram cuando nos estén escuchando, cuando estén escuchando el episodio. También comenten en los posts, por favor, para que se mueva ahí todo eso. Y bueno, gracias a nuestros Patreon, gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos en Instagram, en Twitter como En Serio Podcast, en Patreon, patreon.com/esto es en serio, en nuestros Instagram personales, @YoPresents y @Caso01. Los queremos. Chao. Chao. Jumping out the whip, shit cold. Watching my stepgram froze. Most my days spent alone. Same with my bro, he knows. Ay, gotta pay dues. Walking in mud, you can check.